sea que, pero bueno, Manstein, lo que tú dices, empieza Barbarroja y dirige el cuerpo blindado este y es algunas de las batallas más curiosas y más extraordinarias las libra entre junio y septiembre del 41 en el ataque digamos, dirección norte hacia Leningrado, que se queda a no mucho de Leningrado. Hay que decir que Manstein conocía el terreno, porque en la Primera Guerra Mundial, en 1918, había participado en la campaña de Riga, en esa zona, y conocía muy bien el terreno. De hecho, él habla en Victoria Frustrada, me acordaba de los esfuerzos que había costado traspasar el río Divina, ¿no? en aquella época, y ahora la facilidad con que lo traspasamos, porque un ataque de los comandos Brandenburgo se apodera del puente, ¿no? en Daugavpils, me parece que es la ciudad, y pueden pasar hacia el norte. También en Polonia ya había pasado. Aquí también en los países bálticos, Manstein ya toma contacto y tiene conocimiento y tácitamente aprobación de los crímenes de los asesinatos de judíos en la zona y tal. Y luego en septiembre pues ya es trasladado y le dan el mando de un ejército. Y aquí, de hecho, aquí empieza, de hecho, el Manstein, en cierta manera, que todo el público conoce, ¿no? Operacional, ¿no? Aquí ya empieza ya el Manstein que dirige, que manda ejército, ¿no? ¿Te refieres? Sí, lo envían. El 11º ejército se ha quedado sin comandante porque Schobert ha aterrizado con la avioneta, con la Fieseler Stores, ha aterrizado en un campo de minas soviético. Y bueno, y entonces ha quedado sin comandante de ejército, el 11º ejército. Que por cierto el 11º ejército es un ejército en el que Manstein ya había combatido en la Primera Guerra Mundial, en Polonia. Era el ejército de von Mackensen, aquel comandante con aquel gorro de pelo de los húsares prusianos, ¿no? Con bigote, aquel comandante tan extraordinario, un general Ujú. prusiano tan extraordinario, ¿no? ¿Y quién le va a decir a Manstein que en la Segunda Guerra Mundial mandaría él ese ejército? Pues entonces lo destinan a mandar ese ejército al 11º ejército que está en la zona de la curva del Dnieper, y en la que ya obtiene pues una gran victoria en el otoño de 1941, que cerca a una gran cantidad de tropas soviéticas en esta zona, en conjunción, el 11º ejército en conjunción con el primer ejército blindado, con el primer Panzerarmee de Kleist. Las batallas que los alemanes libran en la parte sur de Rusia ya en esta época son mucho más difíciles, y no quiere decir que las otras no lo sean, pero son mucho más difíciles porque los alemanes han destinado menos fuerzas a, la zona sur de Rusia, y en cambio los soviéticos creían desde el principio que los alemanes lo que invadirían sería Ucrania, Claro. y por lo tanto está descompensado, ¿no? el nivel de fuerzas, ¿no? Y Manstein en el otoño del 41 pues libra una batalla al norte del mar de Azov, y digamos consigue un resultado operacional que es uno de los de sus primeras operaciones, digamos, en campaña, ¿no? Ujú. en grandes, ¿no? Con el 11º Creo, ejército. sí, creo que sé Dime. cuál es. Sí, Es antes de la campaña de Crimea. sí, sí. No, voy a ver si. Es que tengo aquí una imagen porque tengo un vídeo hecho de todas las bolsas que se hicieron durante la operación Barbarroja y Sí. bueno, ya lo publicaré. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sé, sí. Justo al norte del Mar de Azov, que ya fue una de las últimas bolsas, ¿verdad?, que se hicieron durante la operación Barbarroja previo a la contraofensiva soviética. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro. Es la que luego ya el primer grupo Panzerarmee, creo que ya es de Kleist, tira dirección hacia Rostov, el, digamos, el que es un nudo ferroviario que hay, que ya puedes entrar en el Cáucaso, está a orillas del mar de Azov, ¿no?
Y, y entonces el 11º ejército de Manstein, bueno, ya llega la contraofensiva soviética del invierno del 41-42, que tanto los rechazan en la zona de Moscú como antes, previamente, obligan a Randstedt, a Kleist y a Randstedt, a evacuar Rostov y replegarse a la otra orilla del río Mius, ¿no? Que por eso Hitler cesa a Randstedt, luego cesa a todo el mundo durante la ofensiva de Moscú, y entonces, digamos, queda en tablas, ya pasa, digamos, la hoja del calendario hay que ponerla ya en el 42, ¿no? Ya estamos en el 42. ¿No? Acabo de encontrar la imagen, ¿puede ser que sea el cerco de Mariupol? Es el cerco de Mariupol, sí. El cerco de Mariupol es una parte, sí. El cerco de Mariupol. Y luego, digamos, mientras gran parte del grupo de Ejército Sur hace esto que he explicado, Manstein, en el otoño del 41, fuerza el istmo de Perekov, que es, pues es ese cuello que se dirige hacia la... Efectivamente, sí, es el cerco de Mariupol. El 11º ejército fuerza el istmo de Perekov, que es este que conduce a la península de Crimea, que también es una operación extraordinaria. Todas las operaciones de Manstein tienen su sello personal y son operaciones en las que Manstein, digamos, le echa mucho ingenio, mucho ingenio. Realmente es un comandante que, como todos los jefes militares, tiene un límite porque, digamos, no se puede explotar el mismo método siempre. Napoleón también tiene sus límites, ¿no? En ese sentido. Pero en todas las batallas de Manstein tienen su sello personal. Y esta realmente no es una de las más fáciles, porque el istmo de Perekov es estrechísimo, los soviéticos lo superan en número, Manstein solo tiene fuerzas de infantería, y no hay más narices que hacer un ataque frontal, en cierta forma. Y Manstein, no podemos entrar ahora en detalle, pero Manstein mueve sus piezas de una manera muy, muy, muy buena para forzar a los soviéticos a retirarse. También hay que tener en cuenta una cosa que no hay que olvidar, y es que Manstein durante esa época tiene el apoyo del 8º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe, Stukas y tal, de von Richthofen, que es un mando con el que Manstein se entiende muy bien, con Manfred von Richthofen, ¿no? Manfred von Richthofen es el sobrino de... Ahora no me acuerdo cómo se llama de nombre el general este de la Luftwaffe. Pero claro, cuenta con la artillería volante esta del 8º Cuerpo Aéreo, ¿no? Siempre tendrá una gran relación con Richthofen, hasta el punto que incluso luego en Kursk, cuando Manstein le dice a sus oficiales, si contamos con el 8º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe, no podemos perder. O sea, es seguro que ganamos con el apoyo de este cuerpo de la Luftwaffe, ¿no? Que es especializado en ataque al suelo. Tiene 800 y pico de Stukas. Es una cosa, una salvajada, una cosa. Pero bueno, tiene este apoyo. Pero aún así, de todas formas, esta batalla en el istmo de Perekov es fantástica. Los soviéticos son derrotados y luego entran en la península de Crimea, pero como Manstein todavía no cuenta, aparte sí, ya llega el invierno, llega el barro, claro, etcétera, etcétera, tiene una línea de comunicaciones muy débil y no puede atacar Sebastopol directamente. Y empieza el invierno. Lo que sí que hacen es que tiran hacia el este y cruzan el istmo de Kerch y quedan parte de sus fuerzas están en la península de Kerch. Y entonces cuando ocurre lo del el affair Sponek, que durante la contraofensiva soviética del invierno, el jefe de una de las divisiones de Manstein, que es von Sponek, que era el que había tomado Rotterdam con una división de infantería aerotransportada, presionado por el ataque
soviético, incluso por un desembarco soviético a sus espaldas en Feodosilla, y unas condiciones infernales de tiempo, infernales, y superado, pierde los nervios, bueno, o quiere salvar a sus soldados, y solicita de Manstein que le permita retirarse. Y Manstein le dice que no. Pero Sponek, que ya está decidido, desmonta la emisora de campaña, y cuando Manstein le dice que ni se le ocurra, Sponek ya se ha retirado. Bueno, pues Sponek será juzgado. De hecho, ni siquiera Manstein considera bastante inapropiada la decisión de Hitler de hacerle corte marcial a Sponek. Muchos oficiales del ejército lo consideran un insulto. El tema de que Sponek, que es un oficial muy valiente, lo juzguen así, lo condenan a muerte a Sponek. Luego Hitler le conmuta la pena por cadena perpetua en un castillo. Sponek ha sido víctima de que Goering no lo traga, por unas circunstancias que ahora no vienen al caso, pero Sponek tiene muy mala suerte porque después del atentado a Hitler, el 20 de julio, la Gestapo va al castillo, lo encuentra y lo fusila directamente. Y esta es una cosa que pesará siempre en Manstein. Y la primera decisión de Manstein, el tema de decir no se retire y que el otro, es una decisión muy polémica, porque luego a Paulus le reprochará no haber hecho lo que le prohíbe a Sponek en el istmo de Kerch, ¿no? Pero bueno, a toro pasado las cosas se ven muy claras, pero en ese momento quizá las cosas no se vean tan claras. Pero a Manstein le pesó esto, ¿no? Es el affair Sponek ¿no?